Muy buenas noches. ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Profe, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo van las cosas? Bien, sí, señor. Ah, bueno, eso es lo más importante. Bueno, miremos aquí este listado. Esto, uy, no, pues este muchacho sí es más bueno. Entonces hablamos con Andrés. Presente. Gracias. Licen Natalia. Presente. Gracias. Julia Alejandra. Laura Geraldine. Presente, profe. Gracias. Arnold Fabián. Laura Valentina. Presente, profe. Gracias. Tenemos aquí pendiente a... Ya. Bueno, muy bien. ¿Cómo me les acabo de ir ayer? ¿Vieron o no? Bien, profe. Bueno, eso es lo más Listos. importante, ¿sí? Ok, entonces nosotros estuvimos hablando ayer, ¿cierto? Estuvimos hablando de acciones, ¿cierto? ¿Qué hablamos de las acciones? ¿Quién se acuerda? Espera que todavía me están debiendo una cuestión de los bonos. ¿Averiguaron la tarea de bonos, sí o no? Ya ahorita los analizamos. Estábamos mirando, ¿cierto? Del vestimenta. ¿En qué número, la alcanzamos a ver toda la conferencia, no? ¿Cuánto quedó faltando? ¿Como 30? No me acuerdo. ¿No tomaron nota? No, profe, no nos dijo en qué tiempo quedamos. Bueno, les dije, pero eso más. Pero ya cuando vean al viejito ya se dan cuenta, ¿sí o no? Porque fueron más o menos 30 que estaban haciendo la consulta. Esperamos a mirar. Estamos aquí. Vamos a terminar y ahorita hablamos de los bonos. Compartir. Aquí. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. ¿Se acuerdan de este señor o se acuerdan más bien del gol? Dígame la verdad. Del gol. Ah, ya sí, ya. Muy bien. Recuerde que básicamente, ¿cierto? Aquí nos estaban dando la idea, ¿cierto? De los fondos y cómo invertir y cómo ha sido la economía. Entonces ahí los dejo, veamos acá y terminamos esto y ahorita hablamos. No importa, vamos a repetirnos 3 minuticos para volver a empatar esto. ¿Me dicen qué tal el sonido? Los años se han visto afectados por una tendencia decreciente de demanda por piezas, por producción de automóviles, y que ahora mismo deberían verse beneficiados de esa demanda acumulada. ¿Qué tal el sonido? Bien, profe. Ok. Que se debería empezar a ver venir a mercado en los siguientes años, con esa generación de caja a que nos han acostumbrados y esas sinergias que siempre van sacando de las compañías que van adquiriendo. Eso nos permite llegar a niveles de valoración bastante por encima de en donde está cotizando ahora mismo. A esta sumamos otra con un perfil idéntico, que sería CAF,
la constructora de trenes y de mantenimiento de trenes, es una compañía que desde luego empezó el año bastante mal. El primer trimestre, de hecho, incluso han retrasado la comunicación de resultados. Eso generó alguna incertidumbre también al mercado y hemos aprovechado ahí para realmente entrar con fuerza. Eso porque creemos que es una de las compañías que se beneficia también de la agenda de transición ecológica y el cambio hacia medios de transporte, en este caso, menos poluyentes. Entonces es una donde vemos realmente un recorrido importante, una fuerte demanda durante los próximos ejercicios, también apoyado en su división recién adquirida de autobuses, particularmente eléctricos. Otras dos compañías con unas características ligeramente diferentes de estas dos que acabo de referir, pero que entre sí tienen el punto común en que están más cerca de los materiales, de las materias primas, como son Acerinox y ENCE. Entonces están en el acero inoxidable con tanta demanda luego industrial aguas abajo, con una fuerte presencia en Estados Unidos que le permitió realmente, como decía, llegar al final de año generando tal caja que les va a permitir no solo pagar dividendos, sino rebajar el nivel de endeudamiento. Y en el caso de ENCE, en donde hemos visto la cristalización de valor por venta de una participación minoritaria en su división de energía, que si sumamos a la parte de pulpa realmente vemos un potencial muy amplio y realmente un margen de seguridad que nos deja muy cómodos. Pues muchísimas gracias, Ricardo. Pasamos a la siguiente pregunta que nos llega de un inversor de Madrid y nos dice: en la última parte del año la bolsa española lo hizo muy bien. ¿Cómo veis el 2021? Bueno, creo que de alguna forma he contestado. Aquí hay un retraso evidente en las estimaciones que se hicieron a nivel de crecimiento económico y por ende de beneficios, por todo el retraso de vacunación, las nuevas cepas, las dudas de efectividad de las vacunas en esas nuevas cepas. Pero es eso, es que creemos que no está roto el escenario central que tenemos, que es uno de recuperación fuerte para los años siguientes. Simplemente hay un periodo realmente de retraso que posiblemente en año civil pueda suponer un menor crecimiento, pero en periodos de 12 meses consecutivos, seguramente más pronto que tarde creemos, podemos tener esos niveles de crecimiento. Eso significa que, tal y como hemos visto en noviembre, la ciclicidad plasmada en el desempeño del mercado, deberíamos tener algo parecido en cuanto a perfil en ese periodo ya más boyante. Evidentemente, el mercado, si empieza a ver que las nuevas medidas de confinamiento van resultando en el doblegar de la curva esta de ingresos hospitalarios, empezará a mirar a los países que están más adelantados en la vacunación para transmitirles esa confianza de que se pueda anticipar la recuperación. Pero bueno, eso realmente a nosotros nos importa relativamente poco, porque ya hemos elegido con quién queremos estar. Muchas gracias, Ricardo. Hay una pregunta que veo repetida varias veces en cuanto a nuestra cartera ibérica, y varios de nuestros inversores nos preguntan por qué sigue habiendo bancos en la posición cuando su perspectiva es mala. Bueno, es una pregunta un poco recurrente. Correcto. Evidentemente somos muy conscientes de lo que es la situación de márgenes de interés que los bancos viven. Llevan tiempo viviendo en un mundo de tipos de interés casi cero, en donde la parte de ingresos que se corresponde al margen de intereses evidentemente está muy afectado. Lo que hemos visto
es que, por otro lado, se están trabajando muy fuerte en darle la vuelta a la estructura de costes y completamente diferente a la que teníamos antes, con la parte de comisiones mejorando y eventualmente en algún momento que podamos empezar a tener algún miedo más recurrente, más estable a que entre inflación la curva pueda empezar a ganar algo de pendiente y entonces poder tener un extra de ingresos que nos dé la rentabilidad que creemos que en cualquier caso llegaremos antes y con lo cual con los múltiplos correspondientes a los que teníamos antes. Muchas gracias, Ricardo. Pues las preguntas que quedan referentes a la cartera ibérica las seguiremos contestando lo antes posible desde el equipo de relación con inversores. Muchísimas gracias por tu intervención. Gracias. Seguimos avanzando y toca el turno a renta fija y para ello contamos con la presencia de Eduardo Roque, responsable de los fondos de renta fija en Bestinver. ¿Qué tal, Eduardo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Cuando quieras podemos empezar con tu presentación. Fenomenal, pues muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo. 2020 y en concreto en marzo del 2020, bueno, pues ya hemos visto que vimos caídas espectaculares en renta variable, pero la caída en los precios de los bonos en renta fija también fueron muy importantes. Esto creó muchas oportunidades de inversión que en Bestinver supimos aprovechar y vamos a mostrárselo en una gráfica. En esa línea que ven ahí está representada la evolución de la rentabilidad de Bestinver Renta si el fondo hubiera estado la cartera estática que teníamos a 1 de enero del 2020. Es decir, si no hubiéramos hecho ninguna operación en todo el 2020, ¿no? Vemos cómo en marzo hubo unas caídas significativas de un 6% y cómo la cartera va recuperando hasta acabar con un 1% de rentabilidad positiva. Y a continuación les voy a enseñar lo que realmente ha hecho el fondo Bestinver Renta. Un 3,8% de rentabilidad. Como saben, Bestinver Renta es nuestro fondo de renta fija flexible con una cartera de media de alta calidad crediticia, investment grade, y ven cómo la línea marrón, que es la rentabilidad real, en marzo cae un 2% más porque ya ahí estamos metiendo riesgo en cartera a medida que van cayendo los mercados, pero luego cómo levanta para acabar con esa rentabilidad que vemos ahí, ¿no? Y bueno, a mí esto, este año 2020 me lleva a reflexionar sobre dos puntos. Uno que nos atañe más a los gestores, que es que tenemos que estar preparados para estos momentos porque son oportunidades muy importantes y la realidad es que nosotros en Bestinver solo sabemos estar preparados de una forma, que es a través del conocimiento de las emisiones y de los emisores que invierten, que emiten esos bonos, ¿no? Ese conocimiento es muy importante, se hace a través del análisis fundamental, que es a lo que nos dedicamos nosotros. El 90% de nuestro tiempo estamos analizando compañías, países, bancos, para estar preparados para esos momentos a través, como digo, del análisis fundamental y de un equipo potente. Y el segundo punto lo han nombrado ya mis compañeros en repetidas ocasiones, tanto Tomás como Rafael, han aludido a ese tercer pilar que es respetar el horizonte temporal que cada producto tiene. Eso nos atañe no solo a nosotros los gestores, sino a ustedes también los inversores. Es decir, si Bestinver Renta tiene un horizonte temporal de 18 meses, es decir, entre 1 y 2 años, tenemos que respetar este horizonte temporal porque si nos salimos en marzo con unas caídas del 8%, cristalizamos unas pérdidas que luego en diciembre hubieran supuesto una rentabilidad un 12% superior, ¿no?, para acabar en un 3,8% positivo. Esa gráfica, esa línea que ha aparecido ahora es nuestro fondo más conservador. Ven la poca volatilidad que tiene, Bestinver corto plazo.
solo invierte en bonos a corto plazo y de altísima calidad crediticia. En marzo también cayó un poco, pudimos aumentar riesgo y esto hizo que el fondo acabara con una rentabilidad positiva del 0,3%, que estando todos los bonos a menos de 3 años y de esa calidad crediticia en negativo, es sin duda una rentabilidad de las que estamos muy contentos. Sobre todo por cómo están rentando ahora las cuentas corrientes y los depósitos. Y por último, también aprovechamos 2020 para completar nuestra gama de renta fija por el momento que era, con unos spreads elevados y unas rentabilidades elevadas, pudimos completar la gama sacando Bestinver Deuda Corporativa, un fondo que va dedicado a aquellos segmentos de renta fija que ofrecen una mayor rentabilidad. El fondo salió en julio. Desde julio a diciembre tuvimos una rentabilidad del 7,6% para nuestros partícipes, con lo cual pues también muy contentos de haber lanzado y haber completado esta gama. Bueno, la subida del precio de los bonos, sobre todo en la segunda mitad del año, provocó que muchos de ellos llegaran a nuestros precios objetivos y nosotros disciplinadamente procedimos a la venta de muchos de ellos. He puesto en esta diapositiva algunos ejemplos. En primer lugar, los bonos que más encarecieron desde un punto de vista relativo fueron los bonos más seguros, porque el inversor tenía confianza primero metiéndose en esos bonos y además, como saben, el Banco Central Europeo inició un nuevo programa de compras que iban directamente hacia estos bonos y por lo tanto estos bonos llegaron primero a nuestro objetivo y ahí pongo algunos ejemplos, no voy a nombrar todos. Pero, por ejemplo, la petrolera Eni, el bono del cupón 2% de mayo del 2031 tuvo, que sufrió mucho cuando se desplomaron los precios de petróleo, pues compramos el bono y luego tuvo una revalorización espectacular, ¿no? Con lo cual procedimos a venderlo. Igual que el banco belga KBC, en su bono del 2027, los bancos sufrieron mucho también y luego tuvieron una recuperación en renta fija muy sorprendente y buena. Luego empezamos a vender bonos más del espectro high yield, bonos más arriesgados, que luego tuvieron una revalorización muy fuerte, como por ejemplo el bono de Intesa San Paolo 375, un COCO, con call en febrero del 25, que subió de manera importante, o por ejemplo la compañía de componentes de autos francesa Faurecia, en su referencia del 2026, tuvo al final de año también un comportamiento muy positivo. Con esto, como digo, se nos incrementó la liquidez al 20%, con lo cual estamos posicionados en 2021 de una manera más defensiva a lo que hemos estado en 2020 y además tenemos esa liquidez para aprovechar las oportunidades que puedan surgir en el mercado, como ya de hecho algunas surgieron a finales del año pasado, como por ejemplo los bonos que que emitieron por primera vez en deuda subordinada para defender su balance Abertis o National Express, dos empresas que han sufrido mucho por las restricciones de tráfico, o la empresa de real estate o de inmobiliaria CPI Properties, que también tuvo que acudir a los mercados. En fin, esto es el posicionamiento que tenemos de cara al 2021 y estamos seguros que van a seguir surgiendo muchas oportunidades para invertir esta liquidez que hemos hecho. Pues muchísimas gracias, Eduardo, por la actualización de las carteras de renta fija. Si te parece, pasamos a las preguntas que hay referentes a renta fija y la primera que nos llega es la siguiente. Los tipos están al 0%. ¿Cómo se puede conseguir en un entorno así rentabilidad en renta fija? Bueno, es verdad que los tipos llevan muchos años al 0% y que la renta fija es todo un reto, ¿no? Pero lo que pasa es que la renta fija no es solo el Euribor o la deuda pública española, ¿no? Que están muy en negativo. En renta fija es muy amplio, ¿no? Tenemos bonos de empresas que cada día salen a emitir al mercado por primera vez. Tenemos dentro de estas empresas bonos senior, bonos subordinados que pagan una TIR mayor. El sector financiero es muy intensivo en la utilización del mercado de capitales, emitiendo deuda también senior o deuda subordinada.
o incluso hay deuda de mercados emergentes, bonos convertibles, es decir, hay mucho sitio de donde sacar partido a la renta fija. Lo que sí es importante es tener un proceso de inversión bien diseñado y un equipo potente, como he dicho antes, para aprovechar esas oportunidades. Y bueno, llevamos con tipos 0% en 2019 y Bestinver Renta sacó un 5% de rentabilidad, y con tipos 0 en 2020 y Bestinver Renta ha sacado un 3,8% de rentabilidad, ¿no? Con lo cual, pues bueno, creo que lo estamos haciendo incluso en este entorno. Perfecto, muchísimas gracias, Eduardo. Otra pregunta de uno de nuestros inversores dice lo siguiente: tengo en cuenta y un depósito en un banco español. No me cobran comisiones en la cuenta y me parece más arriesgado y caro tener un fondo con ustedes. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, yo creo que en 2020 todos nos hemos dado, bueno, no es que nos hayamos dado cuenta, sino que ha habido un cambio muy sustancial en la política de los bancos. Hasta ahora han estado manteniendo el 0% sin cobrar en la cuenta corriente o en depósitos, sin cobrarnos nada, y en 2020 ya no han podido con eso y han empezado a cobrar comisiones sobre saldos positivos en la cuenta corriente, ¿no? De forma bastante generalizada, y que según nuestros cálculos viene a suponer un menos 0,30 o menos 0,40 de rentabilidad sobre esos saldos. Si no le cobran a esta persona, será porque ya le está dando mucho dinero al banco. Ya tendrá préstamos, tendrá hipotecas, tendrá seguros, igual se ha librado por eso, pero lo general es que, o lo más generalizado es que sí que estén cobrando, y la verdad es que yo creo que en cuenta corriente hay que tener el dinero que necesitamos para el rabioso corto plazo, para el rabiosísimo corto plazo. Y más allá de eso, invertir en un fondo de renta fija siempre te va a dar, desde mi punto de vista, algo más de rentabilidad. Puede haber episodios, ¿no?, de caídas, pero obviamente por eso tenemos ese horizonte temporal que tenemos que respetar para conseguir esa rentabilidad. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Terminamos con este bloque y un placer estar contigo como siempre. Muchas gracias a todos. Para completar con nuestra cuarta área de inversión en Bestinver, vamos a contar con la presencia de Francisco del Pozo, que es nuestro gestor de nuestro nuevo fondo de infraestructuras y responsable del área, lo cual ya les anunciamos en nuestra última conferencia, y ahora mismo ya es un hecho en Bestinver y tenemos nuestro primer fondo que va a invertir en activos reales, con lo cual Francisco nos va a contar la creación y la evolución del mismo. Pues nada, muchísimas gracias, Rafael, por la introducción, y muchas gracias a todos por vuestro tiempo. Esta es mi primera conferencia en Bestinver y estoy muy ilusionado de poder presentar este nuevo área de inversión en infraestructuras. Este área se creó con la idea de dar acceso a los inversores a invertir en un producto alternativo, que es la inversión en activos de infraestructuras, en activos reales, de una forma directa. Creemos que es un producto diferenciador, que va a ser el primer producto español con un carácter tan global que va a permitir invertir en productos de infraestructuras, en activos de infraestructuras de forma directa, y que no es un fondo de fondos. El área va, digamos, a tener una diversidad geográfica, sectorial y por madurez de los activos. Vamos a invertir en diferentes sectores, vamos a invertir concretamente en 5 sectores: en transporte, telecomunicaciones, energías renovables, agua e infraestructura social. La diversidad geográfica que vamos a buscar es invertir en Europa, Norteamérica y ciertos países de Latinoamérica. Y vamos a invertir en activos que algunos van a estar en operación y otros activos van a estar en una fase avanzada de construcción. Vamos a tener también un enfoque claro con el tema de ESG. Como ha comentado Tomás al principio, es un enfoque, digamos, que aplica a todos nuestros fondos en Bestinver, y el área de fondos de infraestructuras no va a ser diferente. Empezamos, digamos, nuestro lanzamiento del primer fondo, que es un fondo que tiene un objetivo de alcanzar los 300 millones y un periodo de inversión de largo plazo, en el que vamos a tener un periodo de inversión de 2 años y continuado por un periodo de operación de 6 años y de desinversión de los activos. Muy bien, Francisco. ¿Y cuáles serían para ti los 2 hitos del fondo, tanto el tiempo transcurrido en 2020 y el hito para 2021? ¿Cuáles serían?
A ver, el 2020 fue un año corto para nosotros porque empezamos, digamos, con este área a principios de septiembre, entonces solo fueron 4 meses, pero la verdad es que fueron 4 meses muy, muy intensos en los que conseguimos varios hitos muy importantes. El primero fue, digamos, el lanzamiento del fondo y empezar la comercialización a principios de noviembre. Luego continuamos, digamos, empezando ya con la parte de inversión y tuvimos la oportunidad de hacer 2 inversiones que representan en torno al 38% del fondo con la compra de 2 activos. El primer activo fue un portfolio de 2,3 gigavatios con 52 proyectos que tiene presencia en 11 países y que la verdad es que por las circunstancias que se dieron, pues pudimos comprar a un precio muy atractivo y de hecho, bueno, ya estamos viendo que desde el precio que tuvimos a la entrada y la valoración que estamos viendo en nuestros activos, con la recuperación un poco de la situación económica, pues entramos a un precio muy, muy atractivo. Y la otra parte importante de esa inversión es que nos dio, digamos, acceso a tener ya una presencia global, a estar en 11 países y a estar ya en un sector como el de energías renovables. A continuación, cerca de finales del año, hicimos una nueva inversión que representa más o menos en torno al 15% del fondo y que era la compra de una carretera y la participación es una carretera y dos activos de hospitales, completando, digamos, un año bastante bueno al tener ya presencia en tres sectores. Y el tercer hito, digamos, importante del año pasado fue que creamos nuestro equipo de inversión, incorporamos ya a gente con mucha experiencia en el sector de las infraestructuras que nos va a permitir empezar a mirar nuevas inversiones para este año. Y digamos con eso, bueno, fueron un poco los hitos del 2020. En el 2021 la verdad es que empezamos con 3 objetivos muy claros. El primero es hacer nuestro primer cierre del fondo, que si todo va bien será a mitades de marzo. Esperamos hacer un segundo cierre del fondo a mitad del año y luego, digamos, tener ya el cierre final del fondo en el que esperamos haber conseguido el objetivo de los 300 millones de aquí a finales de este año. Entonces, ese es un poco del punto de vista de comercialización del fondo. Desde el punto de vista de inversión, que sería un poco nuestro segundo objetivo, la verdad es que nos gustaría seguir con el mismo avance de inversión que llevamos hasta ahora. La verdad es que estamos siendo capaces de encontrar oportunidades y de invertir bastante rápido y nos gustaría invertir en torno al 30-35% del fondo durante este año. Y un poco el tercer objetivo que tenemos para este año es, digamos, crear nuestras credenciales y crear una reputación en Bestinver de inversores en infraestructuras y de gestores independientes que creemos que es muy importante para tener la confianza de nuestros inversores y poder poco a poco pues ir lanzando diferentes fondos al mercado. Muy bien, Francisco, pues muchísimas gracias. Si te parece, pasamos al turno de preguntas y aquí tenemos una pregunta que nos llega por mail referente al Fondo de Infraestructuras y es la siguiente. ¿Cuáles son los incentivos para invertir en infraestructuras y las ventajas competitivas del fondo? Las ventajas de invertir en infraestructuras es que estás invirtiendo en un activo real, normalmente no está correlacionado con los mercados financieros, tiene menos volatilidad que otros activos y de hecho, bueno, ya con la situación del COVID se ha demostrado que muchos de los activos de infraestructuras no han perdido valor y de hecho lo han mantenido sino mejorado. Y al final, bueno, pues te permite diversificar tu cartera y tener otro tipo de inversiones. Y luego un poco, bueno, las ventajas de nuestro fondo, yo creo que es un fondo que parte ya con un cerca del 40% con activos maduros que están dando un yield estable y digamos para los inversores que están entrando pues ya digamos una parte del fondo importante ya tienen visibilidad y ya saben qué activos son. Y luego, bueno, creemos que tenemos un carácter diferenciador y que vamos a encontrar oportunidades de inversión que hay otros inversores en infraestructuras que a lo mejor no tienen acceso. Muchísimas gracias, Francisco. Otra pregunta que nos llega nos preguntan por los potenciales conflictos de interés con Acciona y cómo se van a resolver.
A ver, nosotros más que un conflicto de interés, lo que vemos es una ventaja competitiva muy grande el ser parte del grupo Acciona, ¿no? Al final, la posibilidad de poder combinar un track record que tiene Acciona de 100 años como generadora y desarrolladora de proyectos de infraestructuras, combinarlo con la experiencia que tenemos en Bestinver de llevar 30 años gestionando inversiones, creemos que va a dotar a Bestinver Infra de un carácter totalmente diferenciador con el resto de fondos de infraestructuras. Y no vemos un conflicto de interés. Hemos hecho alguna transacción en la que hemos comprado activos de Acciona, en la que nosotros no hemos fijado el precio, ha sido un precio que ha fijado un tercero a través de un proceso competitivo. Y pues yo creo que es una suerte el hecho de poder tener el respaldo que no genere un conflicto de interés para nuestros inversores. Y luego, pues una vez dicho esto, yo creo que al final, pues el fondo de infraestructuras de Bestinver, igual que todos los fondos que tenemos en Bestinver, tiene una gestión independiente y toma las decisiones basado en los criterios de rentabilidad, de sostenibilidad y otros criterios, y creemos que este fondo no va a ser diferente. Uh-huh. Muy bien, pues tenemos otra pregunta que nos llega también por mail y es la siguiente. ¿Cuál es la rentabilidad objetiva del fondo y si está previsto que el fondo reparta un dividendo anual? La rentabilidad del fondo la rentabilidad objetiva del fondo es en torno al 8-8,5%. Estamos también, digamos, como objetivo intentando repartir un dividendo anual en torno al 4-4,5%, y creemos que las rentabilidades que estamos buscando en comparación con los riesgos que estamos tomando, los activos que estamos comprando, es adecuada, y que el dividendo anual que vamos a repartir, pues partimos con la ventaja de que ya tenemos una parte importante del fondo invertido, y en principio ese es el objetivo. Vamos a intentar sobre todo combinar dos tipos de activos. Vamos a intentar combinar activos que estén dando que estén estabilizados, que estén dando un dividendo anual, con otros activos que a lo mejor todavía no estén dando dividendos, pero que tengan unas rentabilidades un poco más elevadas, y a la hora de la rentabilidad del fondo y el dividendo del fondo, pues al combinar esos dos tipos de activos esperamos conseguir el objetivo que nos hemos marcado. Muy bien, Francisco. Pues cabe, yo creo, una pregunta más que tenemos aquí también, y es ¿cómo estudian en Bestinver Infra las oportunidades de inversión? A ver, en Bestinver Infra seguimos, digamos, la misma filosofía de inversión que se lleva aplicando en Bestinver los últimos 30 años, ¿no? Hacemos un análisis fundamental de las oportunidades, hacemos una gestión de los riesgos apropiados, invertimos siempre con un horizonte temporal a largo plazo, ¿no? Entonces, al final, pues partimos de un universo de inversión bastante grande. Cuando nos llegan las oportunidades, vemos qué oportunidades creemos que tenemos un ángulo diferenciador, o que tenemos un ángulo de entrada que a lo mejor otros inversores no tienen, y luego pues eso, hacemos un análisis fundamental muy basado en el estudio financiero y de la transacción en sí, e intentamos buscar digamos un ángulo que nos permita entrar a precios que creemos que son razonables. Muy bien, pues muchísimas gracias, Francisco, por tu intervención. Pues nada, muchas gracias, Rafael, por las preguntas. Muy bien, pues comentarles que se nos va acabando el tiempo. El objetivo de la conferencia era 1 hora, que como les he dicho en el inicio lo íbamos a hacer de manera virtual, y desde Bestinver esperamos que hayan podido ver a los responsables de los equipos de inversión y hayan podido ver una parte del talento que tenemos en cuanto a gestores y analistas en Bestinver, que al final es una prioridad para nosotros y que esperamos que siempre se vea reflejado en obtener las mejores rentabilidades. También decirles que lo que les he dicho durante toda la conferencia, que las preguntas que han quedado las contestaremos lo antes posible desde el equipo de relación con inversores, y que esperamos verles pronto presencialmente en la próxima conferencia. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muy bien. Entonces, ya saben dónde en qué invertir. ¿Qué será mejor? ¿Un título de renta fija o de renta variable? ¿Qué opinan?
Depende de las condiciones, yo creo, del mercado y de la situación. Y el riesgo, ¿cierto? Pues sí. Depende. Sobre todo ese riesgo, recuerden que el riesgo es fundamental de evaluarlo. Y si uno mira de pronto en los títulos de renta variable, pues el riesgo va a ser mayor, ¿no? Porque igual usted está invirtiendo en acciones de una sociedad en un momento determinado y pues uno no sabe si la sociedad vaya a tener utilidades o va a generar pérdidas. ¿Listo? Pero es importante de todas maneras uno estudia. Y lo que dicen los que saben, tratar de no dedicarse, mejor dicho, llevar toda la inversión que tenga usted a un solo título, sino que de pronto invierta en títulos de renta variable y en títulos de renta fija. Fíjese que el último que lanzó Bestinver básicamente tiene una rentabilidad que uno ve que vale la pena hacerlo, ¿cierto? Pero pues eso no le va a ser duradero en el tiempo. Depende de qué, también de las situaciones del mercado. Por ejemplo, ustedes han escuchado que de pronto mucho inversionista extranjero, por lo que ha pasado en estos 2 últimos meses, se ha restringido de invertir en Colombia, ¿no? ¿Por qué? Por los problemas que se están presentando y particularmente en Bogotá, que creo que todos los días es un cuento nuevo. Entonces, eso hay que mirarlo muy bien, ¿cierto? Y el inversionista, pues obviamente no va a arriesgar su capital, ¿cierto? En un sitio donde haya demasiado conflicto. ¿Estamos? Y cuando se ve que se están acabando las cosas. ¿Estamos ahí bien? Muy bien. Ahora, bueno, nosotros tenemos una tareita pendiente. ¿Se acuerdan de los bonos? ¿Qué investigaron? ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere hablarme de los bonos de financiamiento especial, por ejemplo? Recuerda que tenemos bonos de financiamiento especial, bonos de financiamiento presupuestal y bonos BDSI, ¿cierto? De desarrollo social y seguridad interna. Cualquier cosa, a ver, ¿qué averiguó? Es Laura que está que se habla, cuente a ver. Profe, pues el presupuestal y el de financiamiento especial, ambos tienen una tasa de armonización del 130%, que es, pues se eleva a ese lugar, y pues en sí todos son bonos obligatorios, y estos bonos se dan más por la parte de la nómina, se dan por la parte del banco, de la parte privada, si no estoy mal. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Quién le ayuda? Profe, pues yo vi el el decreto 1850 del 85, pues trae varias especificaciones con respecto a los bonos de tipo presupuestal, Sí. entre los cuales están que serán títulos a la orden denominados en moneda nacional, se emitirán con un plazo de vencimiento de 5 años contados a partir de la fecha de su primera colocación. Perdón, un momentico, te interrumpo. Recuerde que esas eran las condiciones que estábamos hablando nosotros, ¿cierto? De que esos títulos, generalmente los bonos, ¿cierto? Le dan a usted unos vencimientos y qué ventajas va a obtener el inversionista. Sigue a ver qué hay yo y después miramos a ver qué más. Dice que serán, bueno, a su vencimiento se amortizará por el 130%, lo que decía Laura, de su valor nominal. O sea, ¿qué quiere decir? Perdona, voy interrumpiéndola así porque si no, después no para. O sea, ¿qué quiere decir? Que usted va a obtener, ¿cierto? Va a llevar a 5 años y en 5 años usted va a obtener digamos, una utilidad, ¿cierto? Del 30%. ¿Estamos claros ahí? ¿Está ahí? Sí, señor. 5 años, ¿no? Sí, sigue. Serán libremente negociables en el mercado de valores. Estarán exentos de todo tipo de impuestos mientras duren en poder del adquirente primario. O sea, si ya se revende, o sea, si son negociados, ¿ya ahí sí causa algún impuesto? Sí, claro, correcto, porque están exentos de impuestos mientras yo que fui que lo compré no haga la operación de descuento. ¿Saben qué es una operación de descuento? De pronto mis bonos me costaron a 100, ¿correcto? Y entonces se los vendo a Fabián y Fabián me dice, no, promético, porque ¿cuándo se vence eso? En 5 años. Uy, hermano, pues yo no le voy a dar 100, le voy a dar 95, ¿correcto? Entonces fíjese que ahí hay una tasa de descuento que me está cobrando de él y es del 5%, ¿correcto? O sea que cuando ya hay esa transacción, ya fueron negociados, no, porque es que, ¿qué es lo que hace el gobierno generalmente? Esos bonos los emite con el fin de ¿qué? De obtener recursos, ¿cierto? Y
generalmente les coloca ahí para qué van a servir esos bonos. ¿Listo? Digamos, a su vencimiento, para qué, en qué los puede utilizar. Además de ser negociables, ¿correcto? Okay. Listo, sigue, ¿qué más? El valor nominal de los bonos será en múltiplos de 1000. Los bonos se podrán fraccionar en múltiplos de 1000 sin que la fracción sea inferior al 25% del valor nominal del título original. Serán expedidos y redimidos por el Banco Popular. Correcto. Y conforme al artículo 3 de la ley 50 del 84, están obligados a suscribir los bonos de que trata el presente decreto los siguientes contribuyentes. Y entonces dicen que las personas jurídicas y sociedades de hecho que sean contribuyentes sobre el impuesto de renta, en este caso el valor que debe ser objeto de la inversión es equivalente al 20% del total del impuesto de renta. Y complementarios a cargo del contribuyente por el año gravable de 1984. Y 2, las personas naturales y demás contribuyentes del impuesto sobre la renta, cuya renta gravable por el año gravable 1983 haya sido superior a 2 millones de pesos. En este caso, el valor que debe ser objeto de la inversión es equivalente al 20% del total del impuesto de renta también y complementarios. ¿Listo? O sea, ¿qué nos están dando? Básicamente la base sobre se debe calcular esa inversión, ¿cierto? Y cuál es el porcentaje. Además, obviamente tienen que darle la base porque pues igual en un momento determinado, ¿cierto? Yo debo siempre hacer los ajustes al múltiplo de 1000, según lo que acabo de leer. ¿Listo? O sea, vamos a tener de 1000, 2000, 3000, lo que sea, no van a estar fraccionados, que es lo que me dice allá, ¿cierto? No puede tener de 3500, se me ocurre a mí. Si me da 3500, entonces yo tendría que hacer la inversión por 4000. Más o menos es la idea. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Algo más? Pues digamos que eso fue lo que averigüé sobre los bonos presupuestales. Fundamentalmente no se les olvide, esos son a través de una ley o un decreto con fuerza de ley, ¿correcto? Es importante tenerlo en cuenta. Listo, ¿qué más? De los que averiguaron de los de ese financiamiento, ¿qué? ¿Me dijiste? Este es presupuestal. Miremos los de especial. ¿Algo más? Fabián, ¿me va a decir algo? Sí, profe, es que yo había buscado y me aparece, bueno, pues yo guardé ahí la página, que me aparece artículo 805, bonos de financiamiento presupuestal, bonos de financiamiento especial y bonos para la paz. ¿Eso es lo mismo? El bono para la paz, correctamente, ¿cierto? Son los bonos BDSI, bonos de desarrollo social y seguridad interna. Recuerde que esos fueron los de la época de Uribe, ¿no? Recién empezó el primer mandato de Uribe, se expidieron esos bonos, ¿cierto? Porque es que aquí me dice que solamente esos pueden ser utilizados para el pago de impuestos. ¿Cuáles? Los que le mencioné anteriormente. Los 3 bonos. O sea, fíjese que ahí ya le está diciendo, ¿cierto? ¿Para qué pueden ser utilizados? Generalmente la norma siempre dice, ¿no? Estos bonos usted los los negocia en el mercado de valores o ¿cierto? O en las bolsas, pues. Y le sirven para pagar impuestos. Ahora, ¿qué pasa? Que si, por ejemplo, yo tenía en ese tiempo, ¿cierto? Unos bonos de financiamiento presupuestal, ¿cierto? O los bonos BDSI, ¿listo? Entonces, ¿yo qué hago? Se los negocio y generalmente, ¿quién va a comprar eso? Si yo los negocio en la bolsa, ¿cierto? ¿Quién los va a comprar? Generalmente lo compran las empresas que tengan que pagar unos impuestos altos, como la Holcim, Bavaria, ¿cierto? Porque igual, digamos que se ganen un 5% en el descuento, ¿cierto? Pues les va a servir. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más encontraron de los bonos de financiamiento especial? Es que, necesito que hay unos de esos que tienen una particularidad. Profe, ¿me escucha? Sí, yo sí la escucho ahora sí.
Ah, es que se lo estoy yendo al internet, me saca la clase. Profe, pues realmente yo no encontré mucho y fue como artículos que hablaban de los presupuestos y lo mismo creo que el Andrés alcanzó a decir que se financiaba hasta el 130. No sé si ya lo explicó porque me sacaba me sacaba y me ingresaba a la clase. Del Pero financiamiento presupuestal sí, pero de especial encontraron algo o no? Cuénteme la verdad. ¿de especial? Es Sí, que no sale mucho, profe. Bueno, sí, el no es profe mucho. siempre lo manda uno al PUR a las Ajá. 12 y lo que sale ahí A no las tiene 12:55 ya uno mayor también puede importancia. buscar, claro, ahí también puede uno buscar toda esa información, ¿cierto? Pero necesariamente, usted dice, usted por ejemplo dice, yo necesito ver la ley o el decreto ley, ¿cierto? De los bonos de financiamiento especial, por decir algo. Le va a salir la información que nos leyó Andrés, fundamentalmente porque ahí, digamos, tiene que estar, eso es a través de una ley. Casi siempre lo sacan o lo sacaban en su momento, que yo creo que de pronto vuelven a tomar una clase de bonos de esos por todos los problemas que se han presentado en este año, ¿no? Y precisamente es para financiar al Estado, ¿correcto? ¿Y qué encontraron en los bonos BDSI? ¿Hasta cuántos millones podían emitir? ¿Se acuerdan de eso? ¿Si se consiguieron eso o no? Esos son los más recientes, ¿no? Los bonos del BBVA. Sí, bonos de desarrollo social y seguridad interna, si mal no sé. BDSI. Pues yo encontré que el decreto 841 del 93 dice donación de bonos para desarrollo social y seguridad interna. Sí. Dice que para tal efecto los tenedores de los bonos para desarrollo social, BDSI, deberán endosarlos en forma restrictiva a favor de la Nación, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección del Tesoro Nacional, y entregarlos en las oficinas del Banco Popular, del Estado y Banco Cafetero, donde se efectuó la suscripción. Las entidades financieras deberán redimir a la Dirección del Tesoro Nacional, Ministerio de Hacienda, Crédito Público y Subdirección de Fiscalización de la Unidad Administrativa, bonos para desarrollo social y seguridad interna endosados con identificación del donante, número de su título valor y los intereses moratorios si a ellos hubo lugar. También dice algo de que el Ministerio de Hacienda y el Crédito Público, con sujeción a los dispositores presupuestales, destinarán el valor de estas donaciones a financiación de gastos generales y de inversión de la nación, cuyo objetivo sea la seguridad nacional y el fortalecimiento de la justicia. También, pues es como un artículo, ¿no, profe? Ahí tiene el valor de los bonos para desarrollo social y seguridad interna, BDCI, y la cantidad de los intereses moratorios donados será deducible de la renta de la conformidad con lo prescrito. Correcto. Pues cada artículo habla de algo diferente. En el artículo Sí, 3 claro. habla de acciones de empresas públicas. Sí, profesor, entrada era como decretos. Sí, claro, recuerden que estaban hablando esos decretos son unos decretos con fuerza de ley o una ley, porque tienen que establecer, recuerden que cuando estamos hablando de la parte tributaria, ¿cierto? Y hablamos de esas inversiones, ¿sí o no? Recuerden que la ley sustancial del tributo siempre debe decir, y ya no lo dijeron, ¿cierto? ¿Quiénes son? Ojo, ¿cuál es el hecho que se considera agravado? ¿Correcto? ¿Qué es lo que voy a grabar? ¿Cierto? ¿Cuáles son los sujetos pasivos de ese impuesto, por ejemplo? ¿Cuál es la base? También la leyó, ¿cierto? ¿Cuál es la tarifa? ¿Sí o no? ¿Y dónde es que va a aplicar? En este caso, pues los bonos vamos a hablar de el territorio nacional, ¿cierto? No dijeron los del departamento de Cundinamarca, los de... No. Entonces se entiende que es territorio nacional y además, ¿cierto? Porque la DIAN tiene cobertura nacional, ¿correcto? Entonces, ¿qué nos dice ahí? Por ejemplo, creo que los bonos de financiamiento especial donde nos decían serán redimidos al 70%. O sea, fuera de eso que yo hacía la inversión, cuando se me vencían,
O sea, si yo invertí 1.000, me iban a devolver 700. ¿Sí me hago entender? Porque lo otro supuestamente era, entre comillas, una especie de donación para la nación. Entonces, eso hay que tenerle cuidado a eso. ¿Listo? Entonces, a veces, por ejemplo, ahorita, dependiendo uno cuando está haciendo evoluciones o solicitando evoluciones de saldos a favor en renta, ¿cierto? También a uno, en muchas ocasiones, lo que le dan son títulos. Y esos títulos son negociables, ¿correcto? Y se los entrega a usted a un banco. Generalmente puede ser el banco donde yo tenga mis cuentas, ¿cierto? El Banco de Colombia, la vivienda, lo que sea. Pero esos títulos, ¿cierto? A la final yo los puedo negociar también. Mejor dicho, generalmente los negocio con el banco que me los está entregando. Y el banco no hace nada gratis, el banco me va a cobrar una especie de comisión, ¿cierto? Eso de qué depende también, lo que hablaba Bestimer, ¿cierto? Del gestor, ¿cierto? Y de las personas que están colaborándole a uno o de su digámosle, de mi corredor de seguros, ¿no? Que es generalmente el que me dice invertamos en esto, o en este título, o en estas cosas, ¿listo? Pero cuando son inversiones obligatorias no hay nada que hacer, porque o sea, si yo cumplo con lo que establece la ley, tengo que hacerlo. ¿Estamos ahí? Listo, eso hay que tenerle mucho cuidado. Muy bien. Además, ¿por qué? Porque recuerde lo último que leyó por allá. Además eran deducibles, ¿cierto? ¿De qué? De la declaración de renta. Si usted los dona, pues obviamente yo doné, entonces eso va a ser un gasto y se lo reconoce el Estado. ¿Estamos ahí? Bueno, muy bien. ¿Qué más encontraron? ¿Nada más? ¿Qué me dice Lisette? ¿Ya se voló Lisette? Ah, no, ahí está todavía. No, profe, yo no encontré mucho, solamente si me metí a las páginas, si me mandaba el PUC. No encontré mucho sobre eso. Pero ¿qué miraron en la 1255? Ya aparece la 1255, ¿cierto? Sí, pues En la yo... 1255 tiene yo les coloqué ahí un PUC a ustedes. ¿Ya lo bajaron? ¿Sí lo bajaron o lo bajaron ahí que se pierda? Ah, bueno, ¿cierto? Porque recuerde que básicamente... son las obligatorias. Por eso hablamos de 12 que son inversiones y 55 que son obligatorias, que es lo que estábamos hablando, ¿cierto? Entonces, recuerden que, por eso vuelvo y repito, habrá un decreto con fuerza de ley o una ley. ¿Y cuál ley? La ley sustancial, porque le está diciendo a usted quiénes deben no son todo el mundo. Allá le dice quién especialmente son los que tienen que hacer la inversión, ¿cierto? ¿Cuál es la base sobre la que se va a calcular? ¿Cuál es el porcentaje, ¿cierto? ¿Hasta cuánto? ¿Sí o no? ¿Se acuerda que le decía la base es del impuesto a cargo, el impuesto de renta a cargo? Entonces, ¿cuánto tiene que pagar de base? El 30%. Entonces, ahí básicamente le están dando los parámetros, ¿cierto? Que están establecidos en la ley. ¿Estamos claros? Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿No había dejado más tareas sino esa? ¿Tan poquita? Sí, profesor, lo eso. Muy bien. Yo creo que más tardecito a ustedes allá les abre lo de la corrección del parcial, el que lo quiera corregir, porque hay que desastre, pero no, mentira, no le fue tan mal. Entonces, pero pues el que lo quiera corregirlo, pues la idea es que lo corrijan y no con el hecho de decir uno es que lo va a corregir porque sí, sino que porque miremos qué fue lo que pasó y en qué nos equivocamos. Así de sencillo. ¿Listo? ¿Estamos ahí o no? Muy bien. Entonces, nosotros ya hemos dejado además un título, ¿cierto? Hay una cuestión de que es siempre cuando estamos hablando de banca, ¿cierto? Es importante uno saber qué se debe hacer, ¿cierto? Y estábamos hablando también de la parte de las acciones, ¿cierto? De las inversiones que se deben hacer, que esas acciones son títulos de renta variable, ¿correcto? ¿Qué título dejamos ahí? ¿Dejamos un titulito o no? Derechos que confieren las acciones. Eso sí, eso por lo menos hay uno que está despierto, que no estaba viendo el partido, ¿sí o no? No, profe, Digo... no, sí, derechos que confieren las acciones. Bueno, Sí, ya también lo tengo aquí. Por fecha. Listo. Entonces, ojo a esto, vamos a mirar esos derechos y ahorita, miramos, también les voy a compartir también otra conferencia que me parece bien interesante para que aprendan a invertir. Entonces,
Derechos que confieren esas acciones. Recuerde que nosotros alcanzamos a hablar de que habían acciones comunes, ¿cierto? Habían acciones preferentes, acciones de voto, etcétera, etcétera. Entonces, miremos cuáles son esos derechos. Entonces, decimos primero, derecho a percibir participación. Derecho a percibir participación. Ahora le vino a este man a vender tomates. En las utilidades o beneficios de la empresa, coma. Qué pena, profe, ¿cómo era? Derecho a percibir participación en las utilidades o beneficios de la empresa. ¿Listo? Coma. Es decir, coma, básicamente a cobrar los dividendos que reparta la sociedad emisora de las acciones. Que reparta la sociedad emisora de las acciones cuando corresponda. Segundo, derecho de información acerca de la marcha de la sociedad. Recuerde que nosotros hablamos que fundamentalmente las acciones las emiten las sociedades anónimas, ¿sí? Y las sociedades en comandita por acciones. Y en este momento también tenemos la que se llama las nuevas empresas, las A, ¿cierto? Que son sociedades por acciones simplificadas. ¿Listo? Entonces, obviamente, pues uno tiene que emitir un documento para que la persona que tenga la inversión, pues tenga también su título. ¿Listo? Tercero, derecho a voz y voto en la Junta o Asamblea General de Accionistas. Cuarto, derecho a ceder libremente las acciones. Quinto, derecho de opción preferente para la suscripción de nuevas series de acciones coma, o coma, en su caso, coma, derecho a recibir acciones liberadas. ¿Listo? Entonces colocamos ahí un titulito que diga valoración de las acciones. Dos puntos. Los métodos comunes para evaluar las acciones. Y en términos generales, para evaluar las empresas
se basan en la previsión de los beneficios y de los dividendos futuros. ¿Listo? Entonces, obviamente, pues si yo voy a invertir, recuerde lo que se estaba hablando, ¿cierto? Primero está, yo puedo invertir en acciones en sociedades de transporte, ¿correcto? Constructoras. Recuerde que lo último que se han lanzado es invertir en qué, en infraestructura, ¿correcto? Y depende, pues, ¿de qué? De cuál es el dividendo que para mí sea más atractivo. ¿Estamos? Por eso es que es importante, ¿cierto? Dentro de esos derechos que estábamos hablando ahorita, ¿cierto? Se decía que derecho de información acerca de la marcha de la sociedad, ¿cierto? ¿Cómo está la sociedad? ¿En qué está invirtiendo? ¿Estamos ganando? ¿Estamos perdiendo? Lo que haya que hacer en un momento determinado. Muy bien. Entonces decimos punto aparte. Las acciones representan una participación en la propiedad de la empresa. Punto y coma. Una parte del valor total de esta. Punto seguido. Pero para muchos o para algunos inversionistas, es simplemente un título que confiere al propietario derecho sobre los dividendos y la posibilidad de participar de las ganancias de la empresa, coma, conforme a la porción patrimonial que ostente el accionista. Punto y coma. Además, coma, depende de cuando la organización decida liquidar estas ganancias. Coma, ya que podrían ser reinvertidas si el consejo de administración de la empresa así lo determina. ¿Listo? Entonces, si uno mira, básicamente en la empresa también se decide, ¿cierto? En esos estatutos, cuando uno está creando esas empresas, pues en los estatutos
está diciendo, o de una vez deja estipulado cuándo van a ser repartidos dividendos, ¿cierto? O qué se va a hacer con las utilidades obtenidas durante los primeros años, si se va a reinvertir el 100%, si se va a reinvertir solamente el 50%, ¿para qué se va a reinvertir, ¿cierto? Entonces dice, no, nosotros no tenemos distribución de utilidades, sino lo que queremos es crecer. Entonces de pronto se dice que se va a hacer una reserva, además de la reserva legal, ¿cierto? Hacemos una reserva, por ejemplo, para ampliación de planta, para adquisición de maquinaria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos claros ahí? Entonces, depende de yo qué estoy buscando. Recuerden que cuando hablamos del rubro de inversiones, estamos hablando de que hay unas inversiones que son temporales y otras inversiones que son permanentes, ¿correcto? Entonces, generalmente las inversiones permanentes también se tipifican por ser que inversiones en acciones, ¿cierto? Porque ya dice que yo quiero ser parte de esa empresa, ¿cierto? Y las acciones que yo tenga ahí es la que representan cuánto es mi participación en esa organización. Entonces decimos punto aparte puede ser. Si bien la compra de acciones de una empresa, supone una cesión de capital a favor de esta, coma, Profe, qué pena supone. supone una cesión, ¿cierto? Yo le voy a ceder capital, ¿cierto? A favor de esta, coma. Dicho monto no tiene promesa de pago de intereses. ¿Listo? Como por ahí nos decían los bonos, ¿cierto? ¿Cuánto va a tener la rentabilidad? Entonces van a ser redimibles al 130%, por decir algo. Entonces, yo en los 5 años me voy a ganar el 30%. ¿Estamos ahí? Muy bien. Punto seguido. Las acciones pueden venderse en el futuro buscando un precio de venta mayor al que se pagó. Coma, obteniendo así una ganancia. Obteniendo así una ganancia de capital. ¿Listo? Entre paréntesis podemos colocar el precio de una acción cuando se compra. El precio de una acción cuando se compra o se vende no se debe confundir con su valor nominal o con su valor contable, coma. Que en muy pocas veces coinciden. Punto aparte. Su precio depende, coma, inicialmente, coma, de la evolución de la empresa a través del tiempo.
punto y coma. Su valor de mercado dependerá de la situación patrimonial de la empresa en el momento de la venta, coma. Razón por la cual puede haber pérdidas o ganancias reales sobre los capitales aportados. Sobre los capitales aportados. De acuerdo a que la empresa haya registrado un deterioro o un crecimiento en su patrimonio neto. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿cierto? Pues hablamos nosotros de que ese valor, recuerde que nosotros hablamos de valor nominal, ¿cierto? El valor nominal, pues básicamente es el valor al cual es emitido el título. ¿Listo? Entonces yo hablo de acciones de, por ejemplo, cuyo valor nominal es de 1 millón de pesos. Pero cuando hablo del valor intrínseco, depende de qué, de cuál en realidad es el patrimonio o el capital contable, ¿cierto? ¿Qué es qué? Recuerden que ya vieron algo de contabilidad, me dijeron que sí, sí o no. Cuando yo miro en el PUG, el 3, ¿cierto? La clase 3, allá me habla del patrimonio, ¿correcto? Si hablo de pronto allá, voy y miro la 31, me va a decir que es el capital social. Y ese capital social, pues básicamente es el que viene distribuido dependiendo de si hay aportes o tenemos acciones, ¿cierto? Hablamos de un capital autorizado, un capital suscrito y pagado, etcétera, ¿correcto? Pero también estamos hablando ahí de una, por ejemplo, 36, cuando hablamos de resultados del ejercicio, ¿correcto? Entonces, en ese resultado del ejercicio hay una que la que habla de pérdidas del ejercicio o utilidades del ejercicio. Habla de 360505, creo que sí, 3610, ¿cierto? La 3605 y la 3610. Entonces, esas dos hacen parte del patrimonio. O sea que cuando yo voy a calcular el valor intrínseco de esa acción, debo tomar no el capital inicial, ¿cierto? Porque ahí está representado es el valor nominal, sino debo tomar, ¿cierto? El que es el patrimonio como tal, o sea, el patrimonio contable. ¿Listo? Para saber cuánto es el valor intrínseco. Ahora, si hubo utilidades, pues obviamente el valor intrínseco va a ser mayor que el valor nominal. Pero si hubo pérdida, muy seguramente va a ser inferior al valor nominal. ¿Estamos ahí? Pero yo lo puedo, digamos, generalmente lo calculo, ¿no? Muy bien, pero además existe, pongamos punto aparte. Además, coma. Existen otros factores que pueden influir en el precio de las acciones y que no están relacionados con la situación patrimonial de la empresa.
¿Listo? Punto y coma. Estos factores extrapatrimoniales que influyen tienen que ver, ¿cierto? Influyen que sobre la valoración o la infravaloración de la empresa, de las acciones, tienen que ver con las diversas formas de especulación financiera. ¿Listo? Muy bien. Entonces, pongamos un titulito que diga por allá, fortaleza del sistema financiero colombiano. Decimos que, de acuerdo a lo expresado por el ministro de Hacienda, el 16 de marzo de 2015, haremos comillas, la fortaleza del sistema financiero colombiano para, la fortaleza del sistema financiero colombiano ha sido clave para mantener la confianza en el país. Punto aparte. Juan Carlos Calderón del diario La República, coma, asegura o dice que el país tiene una economía basada en 3 pilares. Los puntos que son cuáles, entonces, control de la inflación, coma, sostenibilidad fiscal y fortaleza del sector financiero, coma, para lo cual ha sido fundamental el trabajo coordinado del gobierno nacional a través de dichas entidades. Muy bien, entonces en Colombia, punto aparte, abrimos comillas, en Colombia se ha facilitado el acceso a los servicios financieros
mediante la creación de sociedades especializadas en depósitos, sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos. ¿Listo? Esas son las famosas SETP. Entre paréntesis, colóquenle SEDPE, SEDPE, que es simplemente las iniciales de sociedades especializadas de depósito y pago electrónico, ¿correcto? Cuando encuentre esa palabrita usted por allá, entonces ya sabe de qué se está hablando. Muy bien. Que ofrece, que ofrecen la apertura fácil de cuentas a los ciudadanos de bajos recursos en todo el territorio nacional. Y cerramos comillas. Coma, fue lo expresado por el director de la cartera de Hacienda con ocasión de la conferencia anual de la Asociación Internacional de Aseguradores de Depósitos. Punto aparte. En su momento, el ministro Cárdenas, detalló que en la actualidad el Fogafín cuenta con una reserva de 11 billones para proteger los ahorros de los ciudadanos, es decir, que más del 90% de los depositantes están cubiertos por el seguro de depósitos. Punto seguido. Además, tiene 50 bancos corporaciones financieras y compañías de financiamiento adscritas al programa de seguros de depósitos. Entonces, digamos, punto aparte. Abrimos comillas, tener un sistema bancario más fuerte y consolidado
le ha permitido a Colombia avanzar en la profundización financiera, al tiempo que las mejores calificaciones por parte de todas las agencias internacionales facilitaron que, Profe, señora, me quedé en agencias. internacionales Ya. facilitaron que, tanto el gobierno como los ciudadanos tengan menores tasas de interés y mayor acceso a los mercados. Y cerramos comillas. Y le decimos, concluyó el ministro. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿ya se cansaron? ¿Tan rápido? Ya veo ya a Lisette moviendo dedos. No, Dios mío. ¿Qué se me hizo? Entonces vamos a mirar un momentico aquí para que descansen. Ay, pero es que esto se me fue. Faltando 15 minuticos me avisan porque a veces se me olvida. ¿Listo? ¿Estamos claros? Bueno, ahí vamos a compartir aquí. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. Muy bien. ¿Qué dice aquí? Aprende a invertir en la bolsa de valores. Ok. Empresario e inversor, y hoy estoy con mi amigo especial. Buenas a todos, soy Gonzalo Zaonero y soy gestor de fondos de inversión. ¿Está bien el sonido? Sí, señor. Especializado en la renta variable. Y hemos hecho este vídeo porque en el anterior vídeo estuvimos respondiendo a algunas de vuestras preguntas y nos dimos cuenta de que lo que más se interesaba a la gente era por saber cómo empezar en el mundo de la bolsa y de las finanzas. Qué tiene que estudiar, en qué orden, qué títulos hay. Y como vimos que había tanto interés por este tema, hemos decidido traeros aquí un vídeo que solo vamos a hablar de esto y os vamos a dar todas las pistas de lo que tendréis que estudiar. Y además vais a ver que es un vídeo que va directamente a lo específico. Mucha gente nos ha dicho que por favor seamos muy claros con las pautas. Sin teoría, sin más teoría concretos. y sin filosofía, sino vamos a ir a exactamente los pasos que hay que tomar. Y además vamos a dividirlo en dos perfiles. Por ejemplo, hay un perfil que es alguien que quiere introducirse en este mundo, que quiere ser pues, asesor financiero, trabajar en un fondo de inversión, banca privada, etc. Y luego otro perfil es alguien que tiene ciertos ahorros y quiere sacarle rentabilidad. Entonces, explicaremos un poco qué tienes que hacer para aprender cada uno de estos perfiles. Sí, efectivamente. Aquí hay dos cosas muy distintas, que una es
estudiar para encontrar trabajo en el sector y otra es estudiar para aprender a invertir mejor, ¿vale? Claro. Y que quizás la segunda no te dé títulos tan prestigiosos, pero te enseñará mucha más práctica que la primera. Y por eso vamos a hacer esta distinción. Pues nada, vamos allá. Venga. Empezaré enfocándome en aquellas personas a las que les interesa aprender sobre bolsa y finanzas para rentabilizar sus ahorros. En mi opinión, todo el mundo debería aprender a invertir, ya que sea cual sea tu profesión, entiendo que en algún momento te interesará ahorrar, ya sea para cambiarte de coche o comprarte una vivienda. Y las inversiones son una oportunidad de tener tu dinero creciendo en vez de tenerlo en el banco para así poder llegar antes a tus objetivos. Lo primero quiero aclarar el tema de la rentabilidad que se espera sacar de la inversión en bolsa. A la bolsa deberíais esperar sacarle una rentabilidad más o menos de un 10% anual. A algunos esta rentabilidad les parecerá muy poco, pero este debería ser vuestro target. Pensad que históricamente la bolsa ha subido de media un 7% anual. Por ejemplo, Warren Buffett, que es considerado el mejor inversor del mundo, y ha amasado una fortuna de unos 60.000 millones de dólares, ha obtenido una rentabilidad cercana al 18% anual. De modo que, huid de aquellos cursos en los que os quieran enseñar a ganar grandes fortunas, con poco dinero haciendo day trading, ya que sus estrategias conllevan un altísimo riesgo, de modo que no serán consistentes en el largo plazo. Aparte, esas estrategias requieren muchísima práctica y disciplina, por lo que es mejor empezar con metodologías menos avariciosas. No empecéis la casa por el tejado, empezar por cosas más sencillas y el day trading dejarlo para cuando ya consideréis que sois unos verdaderos expertos. Con esto también estoy contestando a algunos que preguntaban si podían vivir de la bolsa con 2.000 euros. Pensad que si tu objetivo es tener una rentabilidad de un 10% anual, que es un objetivo que no es fácil, es realista, es posible, pero ni siquiera es fácil. Pues claro, con una cartera de 2.000 euros, si consigues un 10% anual, apenas estarías ganando 200 euros al año. Claro que podemos tener años buenísimos en los que ganamos mucho más, pero también tendremos años malos, y al final es el promedio de nuestra carrera lo que importará y donde nos tenemos que centrar, ¿vale? De modo que con 2.000 euros no esperéis sacar gran cosa. Eso no quiere decir que no debáis invertir si no tenéis grandes cantidades de dinero. Esa pequeña cantidad os ayudará a practicar y aprender para el futuro cuando tengáis mayores cantidades, de modo que ni que sea por el aprendizaje, yo pienso que vale la pena. Lo más importante es que aprendáis a invertir antes de poner vuestro dinero. Una recomendación que os hago es que utilicéis un simulador. Los simuladores son plataformas en las que os dan todas las facilidades que tendríais con dinero real, pero con dinero ficticio. De modo que podéis invertir con 100.000 euros ficticios, por ejemplo, y podréis hacer todo como si ese dinero fuese real. Podréis comprar y vender acciones, os cobrarán comisiones, habrán... Bueno, todas las opciones que podáis imaginar las tendréis. Podéis reiniciarlo, podéis aumentar el capital, podéis hacerlo como os dé la gana y ese capital subirá y bajará según lo que pase en esas acciones. De modo que es una forma estupenda de ver si estás teniendo resultados o no, de ver si te vale la pena arriesgar tu dinero o no. Yo hasta que no estéis al menos 1 o 2 años obteniendo unos resultados consistentes, no me atrevería a poner mi dinero, francamente. Y si decís que tenéis pequeñas cantidades como pueden ser 2.000 euros, casi valdría más la pena invertir esos 2.000 euros en formarte, en hacer cursos, en comprarte libros, etcétera, y simultáneamente invertir en un simulador, más que poner esos 2.000 euros al ruedo y hacer locuras y a ver si sale bien o sale mal. No, eso no te lleva a ningún lado. Al principio no os preocupéis por el dinero. Tú aquí lo que estás buscando es llegar a ser un buen inversor y que dentro de 20 años sigas ganando dinero con tus inversiones. Lo que puedas hacer ahora con un poco de dinero, de ganar un poco más, un poco menos, eso no debería importarte, la verdad. Ahora haremos una breve distinción de las dos principales formas de inversión, que son el análisis fundamental y el análisis técnico.
El análisis fundamental se basa en estudiar todos los datos de una empresa para determinar cuál debería ser el precio de sus acciones, y así comprar aquellas empresas que cotizan con un descuento. En cambio, el análisis técnico estudia los gráficos para buscar patrones en el precio de las acciones. El analista técnico cree que el precio engloba el análisis fundamental, de modo que si una empresa está subiendo es porque sus fundamentales son buenos y no necesita saber necesariamente el motivo por el que esta empresa está subiendo. Sea cual sea la rama que elijáis, tenéis un gran número de cursos y libros que os podrán ayudar con vuestro aprendizaje, aunque no olvidéis que esto siempre debe ir acompañado de práctica por vuestra parte. Podéis encontrar varios cursos de gente que os enseñe su metodología. En este tipo de cursos no se explicarán todo cuanto existe en el análisis técnico o en el análisis fundamental, sino que os enseñarán únicamente las herramientas que estas personas utilizan para operar. Este tipo de cursos están muy bien en caso de acabar en el curso acertado. El problema es que muchos de estos profesores no son verdaderos profesionales de la inversión y su principal ingreso proviene de los cursos y no de su operativa. Por eso debéis ser especialmente prudentes, sobre todo con aquellos que os prometan que con poco esfuerzo podréis obtener grandes resultados. Por otro lado, tenemos los libros, y os voy a recomendar aquellos que yo creo que os ayudarán más en vuestros inicios, tanto si preferís el análisis técnico como si preferís el análisis fundamental. Empezaremos por el análisis técnico. Los libros que considero que mejor enseñan las bases del análisis técnico son principalmente Análisis técnico de los mercados financieros, de John J. Murphy, y Technical Analysis Explained, de Martin J. Pring. Este segundo no estoy seguro de que esté traducido al español. El de Murphy está un poco mejor explicado, es un poco más sencillo, de modo que si no habéis leído ninguno, creo que sería mejor empezar por el de Murphy. Si ya tenéis cierta experiencia con análisis técnico y queréis leer un libro, quizás el de Technical Analysis Explained pues es una buena oportunidad como refuerzo. Estos dos libros, por eso, son muy teóricos, ¿vale? Entonces, a modo más práctico, yo cogería los libros de Alexander Elder. Alexander Elder es un tío que ha escrito bastantes libros, y el que yo pienso que más me ha gustado es el de The New Trading for a Living. Este libro es muy completo y bueno, ya no es tan teórico, ya no solo te explica las distintas cosas que pueden aparecer en un gráfico, sino que te explica un poco más en qué momento comprar y en qué momento vender. Tampoco es exactamente una metodología, es una cosa un poco general, pero bueno, ya te dice una idea un poco más concreta, ¿no? A ver, otro libro bastante recomendable es el de Intermarket Analysis, también de John J. Murphy. En este libro Murphy explica las grandes euforias y los pánicos de la historia reciente y cómo reaccionaron los distintos activos a estos sucesos. A mí me parece que es una gran lectura para aprender pues, la correlación entre activos y un poco la historia bursátil. Pensar que una de las grandes premisas del análisis técnico es que la historia se repite, de modo que ver lo que ha pasado en eventos del pasado es muy importante para predecir lo que pasará en el futuro ante eventos similares. Así que esta también me parece una lectura bastante obligatoria. Por último, me iría a la parte más psicológica. Y un libro muy recomendado es el de Trading in the Zone, de Mark Douglas. Mark Douglas ha escrito, no sé si 2 o 3 libros, todos tienen que ver con la psicología en los mercados financieros. Pensar que vuestro principal enemigo en los mercados no será el mercado en sí, sino que seréis vosotros mismos. Al final, daros cuenta de que la bolsa de promedio sube un 7% anual y el 90 y pico % de la gente se las apaña para perder dinero invirtiendo en bolsa. Entonces, podrían comprar activos, olvidarse de que existen y seguramente al cabo de unos años estarían ganando dinero. Pero se dejan dominar por sus emociones y esto es lo que les hace perder dinero. Así que la parte psicológica es una de las partes que la gente le da menos importancia porque es quizás más aburrida,
pero yo pienso que es una parte imprescindible y fundamental en vuestro éxito como operadores de bolsa, ¿eh? Hay cientos de libros de estos temas, pero a mí estos me parecen una buenísima forma de adentrarse en el mundo del análisis técnico. Estos que os he mencionado son libros que no son precisamente cortos y tampoco son de rápida lectura. Entonces, antes no os comieseis estos libros, pasaría un buen tiempo. Y además que si os leéis estos libros ya tendréis unas bases bastante fundadas de lo que es el análisis técnico. Entonces ya tendríais que ir a buscar quizás libros más avanzados o más... Si os interesa concretamente pues invertir en Forex o invertir en futuros, pues iros a libros más específicos de cada materia. Pero el análisis técnico en sí, que el análisis técnico pensar que es lo mismo para acciones, que para futuros, que para Forex, bueno, que para la mayoría de activos, que commodities, índices. Entonces, estos libros os darán las bases para todos. Luego ya depende de lo que queráis hacer. Si queréis invertir a un medio-largo plazo, pues ya cogeríais una metodología con barras semanales, o si queréis hacer swing trading, pues buscar libros de swing trading. Pero ya esto os deja las bases. Ahí ya tenéis los cimientos. Ahora pasaremos a hablar de libros de análisis fundamental. Os voy a hablar de los dos gestores más famosos dentro del campo del análisis fundamental y que son los que yo más me he mirado, que son Warren Buffett y Peter Lynch. Si no tenéis experiencia en las finanzas, os recomiendo antes los libros de Peter Lynch, ya que son más amenos. A mí uno que me gustó muchísimo es el de Un paso por delante de Wall Street. Esta me pareció una lectura buenísima y fácil de leer. De hecho, este libro lo recomiendo incluso para los amantes del análisis técnico, ya que te demuestra cómo se puede ganar dinero en bolsa sin tener conocimientos bursátiles, únicamente fijándote en cuáles son los productos que más le gustan a la gente. Tú, al fin y al cabo, si abres tu nevera y ves que hay unos productos que se repiten y que en tu vecino y en tu amigo, en todas las neveras se repiten, esos productos es que hay una demanda de ellos. Entonces, si hay demanda, esas empresas tienen que estar ganando dinero y sus acciones lo más probable es que suban. Esta es un poco la filosofía de Peter Lynch, ¿no? A él, por ejemplo, le gustaba pedirle consejo a sus sobrinas pequeñas, y estas pues le recomendaban empresas como Walt Disney o McDonald's. Claro, recomendaban las empresas que ellas más consumen. Y bueno, esta es un poco la filosofía de este libro, y ya te digo, aunque seas de análisis técnico, me parece una lectura bastante buena para tener los ojos abiertos a qué es lo que está pasando en cada momento y cuáles son las empresas que más están destacando. También tiene un libro muy bueno para principiantes que se llama Learn to Earn. Este libro me parece que no está en español, por eso. Este libro lo escribió para jóvenes que justo habían acabado sus estudios secundarios y tenían unos conocimientos muy pobres sobre las finanzas. Si estás empezando de cero en este mundo, es una lectura muy recomendable. Pero si ya tienes cierto conocimiento, seguramente no deberías leerlo. Yo me lo leí en mis inicios, pero cuando ya me había leído unos cuantos para jóvenes que justo habían acabado sus estudios secundarios y tenían unos conocimientos muy pobres sobre las finanzas. Menos mal que me acordé ya, porque yo veo que otros se durmieron peor que yo. Bueno. Entonces, tómenme nota. ¿Dónde está mi Laura? ¿Dónde anda que no la veo? Por favor, me tomen nota ahí del tiempo 15:05. ¿Cómo van viendo? Bastante información tenemos ahí para que tengan que leer, ¿sí o no? Pues más adelante, obviamente, no les estoy diciendo una vez que le lean todo para mañana, porque ustedes ahí me apenas son ocupados que viven, ¿sí o no? Pero ahí nos están dando unas herramientas que, pues, si uno quiere seguir digamos, en esta profesión, pues la idea también es irse documentando. ¿Estamos ahí? Entonces, obviamente, pues esos libros que recomiendan, muchos de esos ya los tienen hasta en internet, y ustedes los bajan o se pueden consultar en las bibliotecas, y es importante, pero pues obvio, aquí no es que vamos a salir
como llama esto, expertos en esto, pero pues sí es importante tener herramientas para que ustedes puedan consultar posteriormente. ¿Estamos ahí o no? Muy bien. Sí, profe. Muy bien, yo creo que entonces, oiga, pero esta niña que ¿están viendo lo que estoy viendo o no? ¿Sí la han visto o no la han visto? Cuénteme la verdad. ¿Está más concentrada mi nieta, sí o no? ¿Estamos claros? Entonces, no se les olvide, mañana nos vemos y seguimos con esta. ¿Listo? Y ya vamos a hablar lo que son los, digamos que queremos un titulito que diga los conglomerados financieros en Colombia. Mañana vamos a hablar de ese tema. ¿Listo? Y terminamos de mirar este documental o este video. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hablamos mañana. Que mi Dios me los bendiga y éxito, ¿no? Chao, profe, gracias. Bueno, voy a Chao, revisar profe, en la parte gracias. superior, ahí les voy a dejar el parcial a los que estén interesados en corregir esa cuestión. Mañana, profe. ¿Listo? Mañana. Bueno, bendiga.